En el siguiente video se explicará un artículo realizado por José Alejandro González Campos, Cristian Manuel Carvajal y Juan Elías Aspio, tomado de Uniciencia, volumen 34, número 1, páginas 129 a 146, enero-junio de 2020. Este artículo se enfocará en la deserción universitaria mediante cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son una familia de procesos estocásticos definida como una secuencia de variables aleatorias, en la que la dependencia de los eventos sucesivos está dada solo por una unidad de tiempo, es decir, que la probabilidad futura del proceso depende únicamente del estado actual del proceso, y no está influenciada por su historia pasada, lo cual es denominada propiedad markoviana. De tal manera que las siguientes líneas presentan una modelación de deserción universitaria utilizando cadenas de Markov. Se detalla claramente el proceso de modelación. Como podemos ver en la tabla 1, la relación de la deserción en el enésimo semestre. Acá podemos ver que en cada semestre donde x sub n es igual a 0, ahí nos salen dos variables. En 0 es cuando deserta el estudioso y en 1 es cuando sigue el estudioso. En x sub n igual a 1, las mismas variables. Esto varía de acuerdo al nivel o semestre que vaya el estudioso como tal. En el resumen matricial, es importante relacionar la respuesta al problema planteado anteriormente. Esto quiere decir que la probabilidad de deserción en el enésimo semestre está dado por la siguiente ecuación de retención planteada. Como podemos ver, se puede observar que todos los elementos en la ecuación de retención planteada antes definidos permiten caracterizar a cada estudiante por medio de una matriz de estimaciones de probabilidad para cada enésimo tiempo. Cada componente de esta matriz se representa por P sub J, que indica la probabilidad de pasar del estado I al estado J. En este contexto particular se ha indicado que 0 representa el estado de deserción y 1 el estado de retención. Como podemos ver ahí en la matriz, están ubicados. Y asimismo su notación es informativa y global, puesto que esto permite tener una visión de todos los posibles estados y sus respectivas probabilidades de transición en los estudiosos, la cual se incorpora en una matriz de transición superíndice n para indicar el semestre que se está dando en cada estudiante. Como podemos ver en la figura, P sub n elevado está ubicado entre 0 y 1 mencionadas anteriormente. Entonces, Pn00, que nos simboliza la probabilidad de que estén en el estado de deserción universitaria en el enésimo semestre, el alumno se mantenga en el semestre siguiente. Esto quiere decir que se supone entonces que la matriz de transición inicial o momento 1 está dado por a continuación en la siguiente figura. Como podemos ver en la siguiente matriz, P menos 1 menos P sub P, que 1 es 1 menos Q, lo que vimos anteriormente arriba en la ecuación planteada. A su vez, en este resumen de la siguiente tabla, podemos ver la población de estudio aplicando, que estuvo constituida por 5.700 estudiantes con matrícula entre los años de 2012 al 2015. De acuerdo a las facultades de Ciencias de la Educación, facultades de Humanidades, facultades del Arte, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, asimismo sus Ciencias de la Salud y facultad de Ingeniería, Ciencias Sociales y Naturales. Acá nos muestran los tamaños de la muestra tomadas a los programas según ofertados en la institución. Asimismo, para la aplicación de este deserción markoviano, se define en el propósito de estimar la probabilidad de transición de los estudiosos y a su vez se utiliza la raíz de jerarquía de tercer orden. Con esto es con el fin de llegar a la probabilidad de desertar utilizando un modelo de regresión logística, dado la naturaleza dicotómica de las variables respuestas. Acá como podemos ver en esta ecuación, nos dicen que OL es el orden de lista de la posición de integrante a la carrera del estudioso y RA nos significa los ramos aprobados del estudiante y ese es el estado civil que presenta como tal el estudioso. Y EP es la educación del padre de acuerdo a las entrevistas y cuestionarios realizados a los padres de familia. En la tabla 2, como podemos ver, son las estadísticos iniciales mencionados anteriormente. En el primer estadístico inicial tenemos que la interpretación de x sub n igual a 0
Esto nos representa un grupo de estudiantes que desertaron en un semestre particular, y n se observa el retorno al mismo, y x sub n más 1 que nos representa la probabilidad condicional que nos simboliza el valor de p. De manera informal se podría entender como la cuantificación de la probabilidad de retorno. Lo mismo hace referencia al alumno que en el semestre n es regular o está matriculado. Asimismo, para determinar su probabilidad en el siguiente semestre que él deserte o no. En el siguiente estadístico tenemos la función de las estimaciones anteriores, que esto es como establecer de manera recursiva una estimación de la probabilidad de deserción transcurrido en el décimo semestre. O sea, esta fórmula está más completa. Y a su vez tenemos lo que es una matriz de acuerdo a los resultados obtenidos, que se puede hacer una transición inicial cuyos componentes son estimaciones de probabilidades de transición en diferentes estados. Aquí en la tabla 3 nos expresa los resultados del modelo descrito en las líneas anteriormente explicadas. Como lo muestra la tabla 3, detalla las diferentes matrices de transición para las diferentes facultades u programas que oferta la institución universitaria, permitiendo así resumir las estimaciones de cada uno de los cambios de estados, condicionados a los contextos de excepción o permanencia. Aquí, como podemos ver, tenemos todo lo que es la parte de Facultad del Arte, la Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Humanidades y de Física y del Deporte. Y a su mismo vez tenemos una matriz que es de acuerdo a la Universidad Global, que recopila todas las carreras como tal. Podemos deducir que estas estimaciones es posible establecer de una manera recursiva una estimación de probabilidad. Transcurrió un enésimo semestre en cada facultad de estudio. En la tabla 4 se relaciona su probabilidad. Acá, como podemos ver en esta tabla 4, tenemos los 10 semestres de todas las carreras. Acá mismo entonces nos sacan la probabilidad de cuánto es el porcentaje de excepción de cada estudioso dentro del primero, segundo, hasta el enésimo semestre universitario. Como podemos observar en la tabla anterior, en la tabla 4, tomando los valores de la tabla 3 y relacionándolos, vemos como un ejemplo de arte los valores de P y Q, que son de 0,42 y 0,061. Entonces, el cálculo de probabilidad de desertar en el décimo semestre para esta facultad es como contenía una muestra en la tabla 5, como podemos ver. Aquí se aplica lo que es la fórmula de distribución para hallar el porcentaje de excepción en cada semestre como tal, desde el primer semestre hasta el décimo semestre. Con relación a esa tabla anterior, tenemos como conclusión que al aplicar el modelo de conjunto de estudiante analizado y considerando los resultados de esta investigación expuestos y mencionados anteriormente por los investigadores, nosotros podemos concluir que, la mayor probabilidad de recepción que sucede entre los dos primeros semestres de estudios es que el del primer semestre es de un 41% y el segundo con un 34%. Por otro lado, se puede establecer que la Facultad de Ingeniería es aquella que presenta las mayores probabilidades de deserción promedio en los 3 primeros semestres, alcanzando una media del 69,1%, que supera más del 84% la tasa global reunida en todas las carreras. En esta misma línea, pero a menor escala, se encuentra la Facultad de las Ciencias Sociales y las Naturales, y a su vez la Humanidades y la Educación Física, que son las que se presenta mayor tasa de deserción con un 31% bajo la media global. Esto removerá los factores institucionales que puede estar jugando en la deserción total de la institución. Muchas gracias por tu atención.